Jesucristo, pero no es Jesucristo porque estamos faltando muchos detalles aquí, es Jesús. ¿Quién? Eso es lo que estamos tratando de aclarar en esta serie. ¿Quién es Jesús realmente? Y mayormente según el Antiguo Testamento. Sesión 3. Hemos visto en la primera sesión qué es la palabra Mesías, qué significa la posesión del pueblo judío referente al Mesías, la interpretación correcta de alguna profecía del Mesías y las canciones del siervo referente al Mesías que vimos la semana pasada. Ahora quizás será un buen momento para ver lo que Dios dice referente al Mesías. Y resulta que Dios tiene muchas cosas que decirnos referente a su ungido, como también referente al propósito del Mesías, lo que tenía que hacer. Vamos a comenzar entonces al principio, muy al principio, o sea, Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, y fue la mañana, el primer día. Ahí está, la primera mención de Jesús. Y seguramente está mirando diciendo, ¿qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Aquí yo no veo a Jesús en ninguna parte de esto. Bueno, resulta que en realidad esta es la primera mención de la Trinidad en la Biblia. Los primeros versículos. Y también está probablemente pensando, tampoco lo veo. Primero hablamos de la palabra Dios en hebreo. Es Elohim, esa es la palabra, y es muy curioso. La gramática aquí en hebreo es terrible. A propósito, Elohim es la forma plural de Eloah, o abreviado El, que es simplemente la palabra para Dios. Pero aquí es singular y plural a la vez. O sea, si tuvimos que traducirlo literalmente, esa palabra sea el dioses, singular y plural, el dioses. Es muy curioso. Hay un solo Dios, pero tal Dios es plural. Muy interesante esa forma. La gramática, terrible, incorrecto, absoluto, pero así se describe a Dios a lo largo de la creación en Génesis capítulo 1. En capítulo 2 hay un cambio, agrega la palabra Adonai antes, es Adonai Elohim. Adonai es Señor, entonces generalmente la Biblia traduce Adonai Elohim como el Señor Altísimo o algo así. Pero en capítulo 1 siempre es Elohim, plural y singular a la vez, eso durante la creación. Para aclarar esta pluralidad del Dios singular, sigamos analizando lo que aquí en estos versículos. Hay tres actores presentes aquí en el escenario celestial. Primero creó Dios, dice, o sea, Dios Padre está presente. Después el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y finalmente dice, y hubo luz, el que hace la creación. Y esto es lo que causa confusión para muchas personas. Ojo, no hay que confundirse aquí. No es que Dios hizo una persona que es la luz. No, tal persona ya existió antes del inicio de la creación. El punto aquí es que esa persona es el creador. ¿Cómo funciona eso en la gramática en hebreo? Dios da la orden y el creador lo ejecuta. Sea la luz y hubo luz. Dios Padre da la orden y el creador hace la creación. Para entender eso, tenemos que ver qué pasó justo antes de Génesis 1:1, que también está en la Biblia. Tenemos que ver la otra versión de en el principio, que no está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento, Juan 1:1-5. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Esto también a primera vista un poco enredado, pero aquí Juan capítulo 1 hay que tener claro que empieza un poco antes de la creación. En tal momento este verbo ya estaba en el principio, ya existía el verbo. O sea, al momento de la creación, el verbo ya estaba. Aquí estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas, que lo deja muy claro, la Reina Valera también, hay varios. Algunas de las traducciones más liberales no tienen una traducción tan buena, pero en los que son realmente fieles, eso es lo que dice aquí realmente en el griego. En el principio ya estaba el verbo, ya existía. También dice aquí, por medio de él, todas las cosas fueron hechas. Por esta misma persona que se llama el verbo, aquí dice claramente, en el principio estaba el verbo, por medio de él, por medio del verbo, fueron hechas todas las cosas. Y este verbo estaba con Dios y además es Dios. Sin embargo, a la vez es distinto a Dios Padre. Aquí dice claramente, estaba con Dios, otra persona, y es Dios. Y eso es lo que causa la confusión para muchas personas en cuanto a la Trinidad. La Trinidad es un concepto complicado, sí, pero hay que entenderlo, es muy necesario. Juan también aclara que este verbo tiene vida, o mejor dicho, tiene la vida. En él estaba la vida. No está diciendo que él está vivo, está diciendo que él tiene la vida. La vida para dar a otros, para la creación, para los seres humanos, para todo el universo. Está vivo, obviamente, porque estaba antes del principio, pero en él estaba la vida. Y no solo esto, que la vida es luz. La vida era la luz. La luz brilla en las tinieblas. Y esa luz que desplaza y confunde a las tinieblas, dice aquí, y las tinieblas no la comprendieron en la Biblia de las Américas. Otras traducciones no tan buenas, pero aquí está claro. Esta luz confunde y desplaza a las tinieblas. Ahora falta solamente confirmar la identidad de esta persona. Sabemos que es creador, sabemos que es Dios, está con Dios, es la vida, es la luz, hace toda la creación, pero no sabemos quién es. Juan no ha dicho todavía. Sigamos leyendo en los versículos siguientes, 6 al 11. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Hay que tener claro aquí la confusión. Este Juan, vino un hombre llamado Juan, es Juan el Bautista, no es Juan el autor del libro. Hay dos Juanes aquí. Juan que escribe, y él está escribiendo referente a Juan el Bautista. Y punto importante aquí, dice claramente que Juan el Bautista fue enviado por Dios. Dios lo envió. No van a ver la importancia de eso todavía. Sí, es importantísimo, obviamente. Pero hay una cosa que vamos a ver después que tiene que ver con Dios enviando a Juan Bautista. Sigamos leyendo. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Entonces aquí nuevamente Juan está subrayando el hecho de que el mundo fue creado por la luz, el verbo, ambas cosas a la vez. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Como digo, esta primera parte de Juan es como un poco enredado la forma que Juan explica, pero también es clarísimo. Cuando uno lo lea, es muy profundo. El mundo fue creado por medio de él, que ya estaba en el mundo antes de la creación. Podemos sospechar quién es, obviamente, pero todavía Juan no ha identificado este luz, verbo, creador todavía. Sigamos leyendo. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios.
Estos no nacen de la sangre ni por deseos naturales ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Perfecto. Juan sigue dando pistas y más pistas y más pistas para aclarar la identidad de este verbo, quien es la luz y vida y también es creador de todo. Y aquí agrega una cosa, dice que este verbo se hizo hombre. Ok, podemos sospechar aún más, pero todavía no dice con nombre y apellido quién es. Sigamos leyendo. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó: Este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. Eso es curioso porque Juan es más viejo que Jesús. Por 6 meses aproximadamente. Juan nace primero y después Jesús, pero sin embargo aquí dice Juan, es más viejo que yo. Pero está refiriendo a otra cosa, está refiriendo a mucho más viejo. Otra vez tenemos este asunto de la gloria, que es del Padre, pero también es del Verbo, quien además se llama Hijo unigénito del Padre. ¿Unigénito? Esto sí causa mucha confusión. Ojo con esa palabra. Hay bastante confusión con muchos creyentes en esto. Tampoco significa que Jesús es un ser criado. Porque uno ve eso, unigénito, el único hijo. No dice que nace de alguna forma. Jesús no es el significado. El término griego es muy claro, monogenes, dice, literalmente significa el único hijo, único de su especie. Hay uno solo, es irrepetible, inmejorable, extraordinario, inigualable, singular. Esa es la definición de esa palabra en el diccionario griego, tiene todo eso significado. Nada que ver con nacimiento. Esa palabra quiere decir que es uno, hay uno solo como Él, no hay más. En el fondo, Juan está diciendo que no hay nadie como Jesús. En todo el universo y fuera del universo no hay nadie como Él. Es unigénito, es el único que existe completamente, es Hijo de Dios, pero también es Dios. Me encanta ese capítulo de Juan porque deja clarísimo quién es Jesús. Pero nota algo importante aquí. Este Hijo unigénito también es lleno de gracia y de verdad. Y eso también tiene un significado que vamos a entender un poco más. Es necesario ese dato para identificar quién es la persona. Lleno de gracia y de verdad, lleno de vida, es luz, es verbo, es creador. Creo que sabemos quién es, pero sigamos leyendo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Ahí está la clave para identificar todo esto. El Hijo unigénito es Dios, aquí lo dice en tantas palabras, Hijo unigénito que es Dios, pero también la fuente de la gracia y verdad es Jesucristo. Ahora tenemos completo el círculo y Juan llega al punto finalmente en versículo 17 parece que es. Todo esto, el verbo, luz, creador, etcétera, es Jesucristo. Y el que está lleno de gracia y verdad es Jesucristo. Por ende, Jesucristo es el verbo, vida, luz, Hijo del Padre, unigénito, etc. Por fin tenemos la identidad del Creador, con nombre y puede ser apellido, pero Cristo no es apellido. Finalmente, para no dejar ninguna duda, Juan aclara el punto completamente aquí. Jesucristo, el Hijo unigénito, es Dios y vive en unión íntima con el Padre. Aquí resumiendo. Es único, es inigualable, es Dios y está unido con
Él con Dios de una forma inseparable. La explicación de Juan en capítulo 1 es increíble, muy, muy profundo. Aún así, a algunas personas todavía les cuesta comprender que el Creador es, de hecho, Jesús y no Dios Padre, porque todo el mundo sabe que Dios es Creador. Pero la Biblia es muy clara al respecto. Colosenses 1, 15 a 17, esta es la Reina Valera. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Muy claro, pero aquí hay un pequeño asterisco. Antes vimos unigénito, ahora tenemos primogénito. Entonces Jesús sí nació. No, primogénito en griego nuevamente no es primero nacido, sino preeminencia, primera posición, primero en prioridad, soberanía, honor, superioridad absoluta, principal. Es el significado de primogénito. Nosotros entendemos el primero que nació, porque en ley hebreo el primogénito, el primero que nace, tiene los derechos del primogénito, que son estos: el honor, preeminencia, posición, primera posición. Eso es lo que realmente significa la palabra. Es la posición que tiene esa persona que nace primero en la familia. No está diciendo que Cristo nació. Sí, sabemos que nació, pero es otra cosa. Aquí está diciendo primogénito de toda la creación. No está diciendo primogénito de su familia, ni primogénito de los santos, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y también, otro ejemplo aquí, Hebreos 1, versículos 2 al 3. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es la fiel representación de lo que Él es. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. O sea, no es solo que esta persona creó el universo entero, sino también que lo sostiene, lo mantiene funcionando. Si no fuera por Cristo, este universo colapsa. Es por el poder de su palabra que el universo sigue funcionando, sigue viva. Pero el testimonio de Juan no ha terminado. Él quiere que entendamos con toda claridad y sin duda quién es el Verbo, que también es el creador de todo. Tiene mucho más que decir en este capítulo. Vamos del 29 al 31 ahora. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije: Después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró: Vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Este es el momento del bautismo de Jesús que está repetido en los otros evangelios. Pero aquí hay algunos puntos importantísimos. Primero, aquí Juan Bautista testifica claramente, casi en la forma de una declaración jurada. Este tiene un carácter legal. Testifico que este es el Hijo de Dios. Yo lo vi. Y está testificando que Jesús es el Hijo de Dios, que también es el Verbo, vida y la luz. Todo esto junto.
está repitiendo muchas veces estos conceptos, parece que son importantes. Pero nota una cosa interesante, nuevamente está presente la Trinidad. Dios Padre está aquí, el que me envió. ¿Se acuerda que vimos recién quién es que envió a Juan Bautista? En versículo 6. Dios lo envió, dice claramente. Entonces aquí está Dios presente porque Juan dice, el que me envió, me dijo esta cosa. También él está el Espíritu, vi el Espíritu descender del cielo como una paloma. Y está Jesús, Hijo de Dios, presente. Ok, está claro. Aquí está la Trinidad completa. Sí, Fran. ¿Por qué dice que no lo conocían? Si eran primos. Son primos, sí, pero no sabía que era el Cristo, no sabía que era el Mesías. Sabía quién era, mi primo, que se llama Jesús, que está... Pero en el bautismo no había comenzado su ministerio todavía. Y en este momento, Juan da cuenta cuando él ve lo que Dios había dicho, cuando tú ves el Espíritu Santo reposando sobre alguien, él va... En ese momento dijo, no lo conocía, no sabía, ahora sí lo entiendo. Eso es lo que está diciendo. Y si no está muy convencido de que la Trinidad completa estuvo presente aquí, basado en lo que vimos en Juan, a lo mejor Mateo te puede convencer. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz desde el cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. En ambas narraciones en la Biblia, referente a la creación, tanto Génesis capítulo 1 como Juan capítulo 1, y además en el bautismo de Jesús está presente la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, que es Creador, y Dios Espíritu Santo. Son momentos muy importantes en, obviamente, primero la creación, pero también el bautismo de Jesús, donde la Trinidad está expuesto. Claramente. Muchos dicen, bueno, en la Biblia nunca usa la palabra Trinidad. Es verdad, nunca usa la palabra Trinidad, pero está presente, obviamente, en muchos casos. Y en Juan 1, Juan lo declara tajantemente, directamente, con fuerza y con claridad absoluta. Jesús es el Creador y es Dios. Pero hay un problema con la declaración jurada de Juan. En la ley judía, tal declaración requiere 3 testigos. En Deuteronomio, para declarar a alguien culpable hay que tener 3 testigos, no solamente uno. Para que sea legalmente válido hay que seguir leyendo y buscar los otros 2 testigos. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo ahí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que los seguían les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Ahí está. Ya tenemos segundo testigo aquí. Dice claramente, hemos encontrado el Mesías. Este es el Mesías. Está haciendo una declaración. Sin duda alguna, Jesús, el Verbo, también el Mesías y el Cristo. Ahí está usando la misma palabra tanto en hebreo como en griego. Falta tercer testigo. Sigamos leyendo, 43 al 45. Al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó, sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Wow, esto sí es una buena declaración. Caso cerrado, declaración jurada firmada por 3 testigos. Todos dicen lo mismo
Y este último Felipe lo hace con nombre, apellido y procedencia e historia completa. Sin embargo, Nataniel agrega este último toque con su propia declaración, versículo 49. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¡Wow! Otra declaración muy fuerte. O sea, más que firmado y timbrado, esta declaración requiere contratimbrado con tantos testigos. Verbo, luz, vida, Hijo de Dios, Creador, la gloria de Dios, gracia, verdad, Dios hecho hombre, ungido, Cordero de Dios, Rabí, Maestro, Mesías, Cristo, Rey. Este primer capítulo de Juan está lleno. ¿Cómo lograron estos testigos identificar a Jesús en todos estos aspectos? Aquí dice claramente, aquel de quien escribió Moisés en la ley, de quien escribieron los profetas. O sea, estos conocen su Biblia. Por eso saben quién es Jesús, quién es el Mesías. ¿Esto se lo reveló el Señor a ellos? Así, porque te acuerdas cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, y le dice, esto no te lo reveló hombre, sino Dios. La palabra no dice, solamente dice que ellos reconocieron lo que estaba escrito en Moisés y en la profeta. Quizás fue revelación del Espíritu Santo también, pero la palabra, la Biblia no lo dice tan claramente como explícitamente, como si no dice esto te reveló. Reconocieron a Jesús porque conocieron bien sus Biblias. Aquí dice claramente, ellos declaran, hemos encontrado aquel de quien escribió Moisés y de quien escribieron los profetas. Por alguna forma ellos habían reconocido Jesús por su conocimiento de la Biblia. La ley y la profeta aquí se refiere a gran parte de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, lo que los judíos llaman el Tanakh. Yes. Muchas gracias, el Tanakh. Aquí está dos partes del Tanakh. Se entiende escritura, lo que escribieron, se entiende que están hablando de la Biblia completa. Estos testigos habían estudiado la escritura y por eso entendieron quién es el Mesías. Bueno, claro, como vimos la semana pasada, probablemente se olvidaron varios detalles porque después de la crucifixión y resurrección, Jesús tuvo que pasar horas con ellos acordándoles de lo que está escrito en Moisés y profetas. Entonces, en este momento, sí, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, te escribió Moisés. Pero 3 años después, algo pasó, su mente no estaba tan claro. Entonces, si ellos reconocieran a Jesús debido a su conocimiento de lo que escribió Moisés en la ley y lo que escribió los profetas referente al Mesías, a lo mejor nosotros debemos hacer lo mismo. Buscar en lo que dice la profeta, buscar profecías para entender mejor al Mesías. Ya hemos visto la primera mención del Mesías en Génesis 1, pero ¿en qué parte de la ley se encuentra la primera profecía referente al Mesías? ¿En cuál de estos 5 libros? En el mismo libro de Génesis. Resulta que no hay que dar vuelta muchas hojas, incluso hay que dar vuelta una hoja nomás para llegar. Capítulo 1 y 2 ya hablaron de la creación de todo, terminaron con la creación de Adán y Eva. En capítulo 3 tenemos Génesis 3, 1 al 15. La serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo creados por Dios el Señor, se le acercó a la mujer y le preguntó, ¿es verdad que Dios no les permite comer de ningún árbol que hay en el jardín? La mujer le contestó, sí, podemos comer los frutos de cualquier árbol, menos del que está en el centro del jardín. Dios nos dijo que si comemos o tocamos el fruto de ese árbol, moriremos. Mentira, silbó la serpiente, no morirán. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, obtendrán todo el conocimiento, pues podrán conocer el bien y el mal. Ese día ustedes serán como Dios. Me encanta esta traducción. En esta parte sí, sigamos.
La mujer contempló el árbol y se convenció de que su fruto era bueno para comer. Además, lo vio muy hermoso y pensó que era su oportunidad para conseguir la sabiduría. Así que agarró el fruto y comió. Luego le dio de comer a su marido, el cual estaba con ella. Tan pronto lo comieron, se dieron cuenta de que estaban desnudos y sintieron vergüenza. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrir su desnudez. Aquella tarde, a la hora en que sopla la brisa, el hombre y la mujer oyeron que Dios andaba por el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles, para que Dios el Señor no los viera. Breve interrupción, eso es lo que estaba diciendo. A partir del capítulo 2, Dios el Señor, esto es Adonai Elohim. Sigamos. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? El hombre le contestó, oí que andabas por el jardín y me dio miedo porque estoy desnudo, así que me escondí. ¿Quién te dijo que estás desnudo? Le preguntó Dios el Señor. ¿Acaso comiste del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que me diste para que me acompañara me dio del fruto de ese árbol y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió, la serpiente me engañó y por eso comí de ese fruto. Entonces Dios el Señor le dijo a la serpiente, por haber hecho esto te maldeciré, serás la más desdichada de todos los animales, incluyendo los domésticos y los salvajes. A partir de este momento andarás arrastrándote sobre tu vientre y comerás polvo durante toda tu vida. Habrá siempre enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la de ella. El descendiente de la mujer te aplastará la cabeza, mientras tú le morderás el talón. Ahí está, primera profecía de la Biblia, el descendiente de la mujer te aplastará la cabeza, mientras tú le morderás el talón. La palabra en hebreo, descendiente dice acá en esta traducción, es simiente, pero sentido real es que se refiere a una persona específica, no a descendencia ni semillas en general. Algunas traducciones lo tienen incorrecto acá. Afortunadamente Pablo lo aclara en el Nuevo Testamento. Pero aquí está hablando de una persona, un descendiente específico. Por eso estoy citando la NBV acá, porque lo tiene muy correcto y muy preciso. Es una traducción correcta. En este sentido, a veces la NBV no tan buena, pero aquí está achuntando perfectamente. El descendiente de la mujer te aplastará la cabeza. Según esta profecía, en algún momento de la historia vendrá una persona humana, o sea, una descendiente de la mujer, quien logrará aplastar a Satanás. Eso ya es curioso. Pero la persona también morirá al hacerlo, mientras tú le morderás el talón. Serpiente venenosa, te muerde en cualquier parte, mueres. Esto es muy curioso. Muy raro, ningún hombre tiene la capacidad de aplastar a Satanás. Sin embargo, dice que es un descendiente de la mujer. Originalmente Satanás era un ángel y el más poderoso de todos los ángeles. Es imposible que un mero humano podría causarle daño alguno a Satanás, ni menos ganarle en batalla. Número uno, ángeles son espíritu, nosotros somos físicos. ¿Cómo una persona podría agarrar a un ángel y... Por ende, este descendiente de la mujer, aunque es hombre, también es mucho más. Tiene que ser divino. Ningún hombre puede causar daño a un ángel. Te aplastará la cabeza. La única conclusión es que el descendiente no es solo un hijo de hombre, sino también es hijo de Dios. Ya estamos en capítulo 3 de la Biblia. Ya hay profecías referentes a lo que Jesús iba a lograr en la cruz eventualmente. Entonces, para resumir, en los primeros capítulos de la historia, tenemos claramente identificado a Jesús como el creador de todo el universo, tanto visible, físico, como invisible, espiritual. Y también tenemos identificado la primera
profecía referente al Mesías que dice que será un hombre, pero también divino, que va a vencer a Satanás, pero morir al hacerlo. Ya en capítulo 3 de la Biblia. Bueno, entonces, si el Mesías es un hombre, es un ser humano nacido como cualquier otro hombre, Dios nos ha dado información en la Biblia que nos permite identificar claramente quién es ese hombre, porque estos son profecías, no tienen nombre y apellido todavía. Porque sería muy fácil que un farsante, un estafador, un impostor podría simplemente anunciar, yo soy el Mesías, y ganar dinero, fama, poder, etc., por engañar a las personas. Entonces, hay que presumir que el Señor en la Biblia nos dio pistas para identificar quién es el Mesías, para evitar impostores. ¿Hay pistas o indicadores que nos ayudan a descartar personas como posible Mesías, identificado con claridad el verdadero Mesías? O sea, ¿hay alguna profecía en este sentido? Sí, hay varios. Por ejemplo, quizás sobre cuándo aparecería este Mesías. Daniel 9, 25 y 26. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 72 semanas, se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. ¿Se acuerda en la primera clase de esta serie? Yo dije en el Antiguo Testamento la palabra el Mesías como título de una persona no ocurre solamente en la forma de el ungido. Menos 2 posibilidades. No había mencionado cuáles son, pero aquí están. Estos son los 2 lugares en el Antiguo Testamento donde el Mesías realmente se refiere a una persona. Aquí está claro. Se quitará la vida al Mesías y nada le quedará. Por ende, sabemos que el Mesías morirá exactamente 483 años, porque aquí cada conjunto de 7 se refiere a 7 años, no 7 días, cada semana es 7 años. Morirá exactamente 483 años después del decreto para restaurar Jerusalén. Y sabemos que ese decreto fue emitido en 537 a.C. Por lo tanto, este Mesías tendría que haber nacido antes de que cumpla los 483 años, porque muere en ese momento. Y esa fecha tenemos claro, es el mes de Nisan del año 33 después de Cristo. Porque contando desde aquí, 483 años, llegamos aquí. Entonces el Mesías tiene que nacer, y bastante antes del año 33 DC. Por lo tanto, podemos eliminar como posible Mesías cualquier persona que nace antes de aproximadamente 50 años antes de Cristo, o posterior al aprox 10 después de Cristo. Todas las personas que nacen antes o después quedan descartadas. ¿Por qué ese rango? Porque los que nacen antes o después serán o muertos, o muy viejos, o muy jóvenes para cumplir las funciones del Mesías. Podría ajustar y poner 60 antes de Cristo, 40 antes de Cristo, como quiere, pero es un rango breve, entre algunas décadas antes de Cristo y hasta 10 después de Cristo. El Mesías tiene que nacer en ese rango. Entonces tenemos aprox su fecha de nacimiento, gracias a Daniel. Pero ¿hay más pistas a la identidad del Mesías? A lo mejor su lugar de nacimiento. Miqueas 5:2. Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemorables. Muy interesante, una clara profecía de que el futuro rey de Israel nacerá en esta ciudad llamada Belén Efrata. Pero realmente eso no ayuda mucho, porque ¿cómo se puede reducir el número de posibles mesías? Seguramente cientos de miles de personas han nacido en esta gran ciudad de Belén Efrata, excepto que allí
dice aquí que es pequeña. Ahí está, en un mapa. Ahí está Jerusalén, poco más al sur. Ahí está Belén. Ese Belén hoy en día, población menos de 30,000 personas, no es ciudad grande hasta hoy, es más bien una aldea agrícola. Se dedica a plantaciones de, creo que son olivos, no me acuerdo, y también a ganado. No es muy grande este pueblo. Incluso el censo más antiguo que tenemos datos en tiempos modernos es 1539 después de Cristo, o sea, más o menos 500 años atrás. En ese momento había 1,435 personas en Belén. Y en los tiempos de Jesús, los expertos dicen probablemente entre 300 y 500 personas. O sea, pueblo chico. Chico. Entonces, esa imagen típico que se ve en la tarjeta de Navidad de un pueblucho chiquitito es correcto. Ahí no vivían más de 300 o 500 personas en los tiempos indicados por Daniel. Belén es una aldea muy chica. No hay muchas personas que han nacido ahí en toda la historia. Mucho menos en el rango de fechas posibles, según Daniel, quizás unas cuantas docenas. Estamos achicando mucho las posibilidades de quién podría ser el Mesías. Por lo tanto, son muy pocas las personas que pueden decir que son el Mesías. El que no nació en Belén entre 50 a.C. y 15 después, no puede ser el Mesías. Es imposible según las profecías bíblicas. Pero el nombre de este pueblo también es interesante. Belén Éfrata. Belén significa casa de pan. Es muy interesante que el que dice que es pan de vida nace en la casa de pan. Es como un alcance de nombre, pero yo creo que el Señor no hace la cosa porque sí nomás. Y Éfrata es otro nombre de la región, es un nombre mucho más antiguo para la zona y significa fructífero o fértil. Muy interesante. Además, es interesante la descripción en Miqueas de esta persona que va a nacer en ese pueblo. Dice, remontan sus orígenes, hablando de la persona, se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. La frase la antigüedad en hebreo significa el tiempo antes, el tiempo más temprano o desde el principio, dejando claro que esta persona que nace es de los tiempos más antiguos posible. Tiempos inmemoriales significa desde siempre, para siempre, existencia continua, perpetuo, tiempo sin fin, eternidad. Esta profecía está muy clara. El Cristo, el que va a nacer aquí, es de la eternidad. Es un hombre, sí, pero es mucho más que solamente un hombre. Por lo tanto, además de nacer en Belén en esa fecha, debe ser alguien que ya existió desde mucho antes. Parece que estamos achicando las posibilidades de quién podría ser Mesías, porque esta persona viene desde el principio. ¿Hay un registro de alguien así en otra parte de la Biblia? Lucas 2, 1 al 6. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el Imperio Romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Mientras estaban ahí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias
que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. Wow, estos ángeles tienen un mensaje potente. El Mesías, el Señor, ha nacido, que también es el Salvador. Aquí, claramente, el Mesías, el Señor, todos juntos, sigamos. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y ahí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Jesús nació en el pequeño aldea de Belén, en el tiempo indicado por Daniel. Y aquí dice el ángel claramente que es el Señor, que remonta desde la antigüedad. Yo creo que hemos logrado achicar las posibilidades a una sola persona. Tal como fue profetizado por Miqueas unos 700 años antes. Miqueas es más o menos de la misma época de Isaías. Jesús cumple 100% la profecía referente al lugar de nacimiento del Mesías, indicado por Miqueas, y también la fecha de nacimiento indicado por Daniel. Pero hay más pistas referentes a este bebé. Otra profecía acerca de un bebé humano que nace de forma normal, pero que también es Dios en el Antiguo Testamento. Quizás un bebé que también es luz en el Antiguo Testamento. Isaías 9, 1 al 7. Sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Harás que crezca la nación de Israel, y sus habitantes se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se divide el botín. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros, romperás la vara del opresor tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustible para el fuego. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros, y será llamado Consejero, Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Wow. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Este niño se llama Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Esta profecía de Isaías también, no sé, potente. Una vez más, hay solamente una conclusión posible. Continuará la próxima semana. Vamos a continuar con profecías referentes al Mesías y ver cómo fueron cumplidos o no cumplidos en Jesús. Ahí está, el código QR nuevo, las conexiones nuevas, apunte, preguntas y para unirse al grupo WhatsApp.